Hola, a continuación vamos a hablar sobre las dictaduras. ¿Pero qué son las dictaduras? Las dictaduras son formas de gobierno donde una persona o un grupo pequeño tiene el control absoluto sin la participación popular. Sus rasgos incluyen la centralización del poder, la represión política, la falta de elecciones justas, el culto a la personalidad del líder y violaciones de derechos humanos. Estas características generan opresión y limitan la libertad en los países bajo estos regímenes. Pero, ¿cuál es el origen de estas? Si bien es extremadamente difícil precisar el origen de estas, puesto que han existido durante diferentes culturas y a lo largo desde la historia de la humanidad. Sin embargo, se podría decir que este concepto se vino presentando desde las antiguas civilizaciones. Las dictaduras surgieron como resultado de la centralización de poder a manos de líderes autoritarios que ejercían en el control absoluto de sus territorios. Ejemplos de estos históricos incluyeron los faraones del antiguo Egipto, los emperadores de la antigua Roma, los gobernantes absolutos en diversas culturas. Estos líderes a menudo justificaban su autoridad a través de la religión, la condición de la conquista militar, la ausencia de instituciones democráticas y la falta de contrapeso al poder constituyeron el establecimiento y perpetuación de regímenes dictatoriales en estas sociedades antiguas. Sin embargo, si nos acercamos a la historia de la humanidad, se podría precisar que este contexto fue originado desde la antigua Roma, puesto que en la antigua Roma, la dictadura fue una magistratura extraordinaria establecida en un tiempo de crisis donde un líder llamado dictador asumía el poder absoluto durante un periodo limitado para enfrentar emergencias. Este modelo influye en la conceptualización moderna de lo que conocemos hoy en día como dictadura. Entonces, un ejemplo de ello para explicar un mejor este origen es el emperador Julio César en la antigua Roma, quien se pudo considerar como el primer dictador en esta antigua civilización, el cual empezó a establecer como prioridad sus propias necesidades antes que las de su pueblo, dando así por encima sus propias necesidades. Bueno, existen diversos tipos de dictaduras. Las dictaduras militares son regímenes en los que los militares toman el control del gobierno y ejercen el poder de manera directa o a través de líderes militares. Dictaduras civiles. En estas dictaduras, un líder civil, a menudo respaldado por un partido político o un grupo de élite, concentra el poder y suprime la oposición política. Dictaduras personalistas. Se caracterizan por estar centradas en torno a la figura de un líder carismático y autoritario que ejerce un control absoluto sobre el Estado y la sociedad. Ejemplos de dictaduras. La dictadura de Corea del Norte está encabezada por la dinastía Kim. El país ha sido gobernado por el Partido de los Trabajadores de Corea y la familia Kim desde su fundación en 1948. El régimen norcoreano se caracteriza por su control totalitario sobre la sociedad, la ausencia de elecciones libres y justas, la represión política, la censura de los medios y la violación sistemática de los derechos humanos. Otro ejemplo es la dictadura de Augusto Pinochet en Chile, de 1973 a 1990. Comenzó tras un golpe de Estado que derrocó al gobierno democrático elegido de Salvador Allende. Algo importante de aclarar de las dictaduras es que una de sus principales características es la presencia de la violencia para la toma de poder. Aunque puede su surgimiento ser un poco democrático, generalmente se da mediante golpes de Estado donde hay una manipulación de los medios y una represión total de la política para dar la formación o dar la política de un líder, en este caso el dictador. Otra de las dictaduras más conocidas en la historia de la humanidad es la de Adolf Hitler en Alemania, de 1933 a 1945, conocido como el Tercer Reich, que llevó el país a la Segunda Guerra Mundial y cometió atrocidades en masa contra grupos minoritarios.
A pesar de sus orígenes, el ascenso de regímenes autoritarios y dictaduras en el siglo XX estuvo influenciado por una variedad de factores, incluidos conflictos económicos, sociales y políticos, así como crisis internacionales y el surgimiento de líderes carismáticos que prometían soluciones a problemas percibidos por la población. Bueno, aunque el origen de estas dictaduras se vino estableciendo desde las antiguas civilizaciones, donde se evidenciaba la presencia de un líder político o de un gobernante supremo, ya sea faraón, es importante aclarar que el auge de las dictaduras se vino presentando desde el siglo XX, aunque como mencionaba anteriormente, podríamos decir que su origen podría preceder de la antigua Roma, ya que sí se empezó a emplear el concepto como tal, dando la formación a lo que conocemos hoy en día como dictadura. En resumen de lo anteriormente mencionado, las dictaduras son regímenes políticos donde una sola persona o un grupo tiene el poder absoluto, sin la participación del pueblo. A lo largo de la historia han existido dictaduras en diversas culturas y periodos, aunque su origen es difícil de precisar, se ha venido en desarrollo a lo largo de la humanidad, como en la antigua Roma con la figura del dictador. Ejemplos modernos incluyen la dictadura de Pinochet en Chile y la dinastía de Kim en Corea del Norte. Estos regímenes se caracterizan por la represión política, la falta de libertades civiles y la concentración del poder en manos de un líder autoritario de extrema